todo lo que es el temario, ¿no es verdad? Entonces, si no hay dudas sobre el temario, sobre el primer parcial, vamos a iniciar nuestra clase de este día. Hoy día vamos a revisar megacolon chagásico. Ustedes saben, para el primer parcial ya saben, ¿no es verdad? Todo lo que eran patologías del esófago y estómago. Para el segundo parcial viene lo que es patologías del intestino delgado, duodeno, yeyuno, ilio, apéndice, que era apendicitis el tema, y patologías del intestino grueso. Todas esas entran dentro del segundo parcial. Colon, recto y ano, por si acaso viene, ¿ya? Y para el examen final, aumentarían los temas que son de patologías de hígado, de vías biliares y páncreas, ¿ya? Entonces así es como más o menos está nuestro programa. Seguramente esta semana vamos a hacer las correcciones dentro de la plataforma para que ustedes también estén ubicados, pero cualquier material está con fecha, hora, subida a la plataforma y también lo tienen en el grupo. Y si ustedes se han dado cuenta, el grupo ya pasé nuevamente por si alguien no pudo bajar algo, lo volví a subir, ¿ya? Entonces, para que no haya excusa. El examen no está, está sencillo y me imagino que les va a ir bien, ¿ok? Entonces hoy día vamos a revisar este tema. Estamos viendo patologías del colon. La anterior semana revisamos, bueno, la anterior revisamos enfermedad diverticular, comenzamos avanzando a enfermedad diverticular de colon, como patologías de colon. La anterior semana revisamos colon irritable y hoy, esta semana, vamos a revisar el megacolon chagásico. El megacolon chagásico, jóvenes, es una patología bastante frecuente en nuestro medio. Aquí en Bolivia, por la enfermedad y prevalencia que hay de la enfermedad de Chagas. Ya ustedes saben que la enfermedad de Chagas es una de las más prevalentes aquí en nuestro medio y sobre todo en la parte de los valles, en Valle Grande, las zonas que no son ni muy frías ni muy calientes, ¿no es verdad? Entonces, prácticamente tenemos un gran aumento o más bien dicho, prevalencia de esta enfermedad, la enfermedad de Chagas. Muchas veces hay muchos pacientes que adquieren esta enfermedad y seguramente tal vez alguno de ustedes tiene dentro de su familia, tiene algún paciente con algún familiar con Chagas. Ya es muy frecuente ver en nuestra familia Chagas. Muchas veces nosotros no nos vamos a dar cuenta por la sintomatología que tiene, ya porque ustedes se van a darse cuenta que esta patología tiene dos fases, que es la fase aguda y la fase crónica. Y se van a darse cuenta que los síntomas, la sintomatología que el paciente tiene, a veces no es muy prevalente y no es muy frecuente o no le hacemos caso a la sintomatología inicial. Y recién cuando ya estamos mayores, 40, 45 años, recién a esa edad, por si acaso, se hacen alguna prueba serológica de Chagas, sobre todo en los hombres, y recién se enteran que tienen Chagas. ¿Ya? Entonces, pero son enfermedades que ya las han adquirido casi hace 20 años o incluso hasta 30 años atrás y que recién se están dando cuenta que tienen la enfermedad, ¿ya? Porque la sintomatología inicial no tiene, no es, no tiene un realce alguno, ¿ya? Ahora, es un poquito más diferente en las mujeres porque en todas las mujeres embarazadas se les realiza, ya sea por el seguro o por el SUMI, se les realiza los laboratorios de serología. ¿Esto para qué? Se les realiza una en el primer trimestre y otra en el último trimestre. ¿Ya? Ahí le piden hemograma, glicemia, urea, creatinina, examen de orina. Les piden serología para Chagas, serología para toxoplasmosis. Les piden también serología para VIH y serología también para BDRL, que es el sífilis. Ya se les realiza todos esos laboratorios
justamente para descartar estas enfermedades y poder evitar la transmisión o transplacentaria hacia el feto. Si la paciente sale positivo para toxo o sale positivo para Chagas, entonces pues inician tratamiento en las mujeres embarazadas y para que al finalizar esta no sea pasada al feto, al bebé. ¿Ya? Entonces, de esa manera es que muchos pacientes también se les diagnostica que tienen Chagas ya en una edad adulta porque está gestando, ¿no? Y se les inicia tal vez un pequeño tratamiento para evitar de que esto pase al feto. Bueno, entonces siendo esta introducción de la enfermedad del Chagas, vamos a dar inicio. ¿Qué es el Chagas? La enfermedad del Chagas es una tripanosomiasis americana también conocida. Es una infección sistémica, ya cuyo agente causal es el protozoo o parásito, el Trypanosoma cruzi. Ya el Trypanosoma cruzi es el parásito flagelado que prácticamente está dentro del torrente circulatorio y es el que causa la enfermedad del Chagas. Este Trypanosoma cruzi es muchas veces la transmisión puede ser a través de un vector. En este caso estamos hablando de la vinchuca, o también conocido como Triatoma infectans. ¿Ok? Entonces es muchas veces transmitido por esta vinchuca. Pero esto ya se ha ido erradicando con el tiempo. Porque ustedes saben que aquí nosotros en Bolivia tenemos nosotros un programa específico que prácticamente trabaja los 365 días del año en el programa. ¿Para qué? Para erradicar por completo esta enfermedad por las complicaciones que tiene. Entonces tenemos este programa de Chagas que prácticamente ha ido trascendiendo en todos los departamentos, cosa de que se ha ido erradicando, así como el programa del dengue, digamos, ¿no? Que han ido fumigando, han ido eliminando los lugares o zonas de donde se acumulan Aedes aegypti. Igual el programa de Chagas trabaja continuamente para que las familias no vivan en hacinamiento. Todavía tenemos, ¿no? Obviamente hay todavía la pobreza y todavía eso va a continuarse, pero por lo menos se han tratado de eliminar a través de la limpieza y, y también el revocado de las paredes, ya porque muchas veces antes la gente vivía en paredes de barro o paredes que eran solamente de ladrillo y cemento. Entonces prácticamente en estas zonas siempre hay huecos, entre huecos, y son lugares propicios para el triatoma infectans o vinchuca. Entonces, pero eso sí ha ido erradicando, jóvenes. Si ustedes se fijan en toda su vida, a ver, ¿cuántas veces habrán encontrado una vinchuca en la casa? En mi vida yo una sola vez he encontrado una vinchuca, ni siquiera en mi casa, en una casa de un familiar, que lo he visto, ¿no? Vinchuca, ya no es lo mismo que chulupi, por si acaso, vinchuca. Entonces es muy difícil a veces encontrar este vector y por ende eso casi se ha ido erradicando. Ahora, lo que sí se ha visto es que ha habido transmisión transplacentaria y todavía continúa. ¿Qué quiere decir? Que mi familiar o mi mamá, por ejemplo, ojalá no, nunca, pero mi mamá me haya transmitido durante su embarazo, a mí que soy su hija, Chagas. Eso sí ha sido prevalente y por eso todavía continúa habiendo Chagas, porque ha habido esa transmisión transplacentaria. Por eso es que se pide que desde el primer trimestre se hagan los controles en las mujeres para evitar justamente esta transmisión transplacentaria e iniciar un tipo de tratamiento, cosa de que se evite traspasar esta enfermedad al bebé, ¿ya? Y así de esa manera erradicar. Ahora, este Trypanosoma cruzi fue descrita en 1909 por Carlos Chagas, es un brasileño de Minas Gerais, por ende han puesto la enfermedad del Chagas, justamente por este personaje, Carlos Chagas, enfermedad del Chagas, ¿ya? Se transmite comúnmente a los humanos por un insecto vector, como les decía, el Triatoma infectans, un tipo chispo o chinche que se alimenta de los animales mamíferos.
Es una zoonosis en la cual participa un gran número de reservorios vertebrados, transmisores triatómicos y también supera otras afecciones parasitarias y también se ubica como la tercera enfermedad infecciosa en América Latina. Entonces, como ustedes se dan cuenta, es una enfermedad bastante frecuente, jóvenes. ¿Ya? Continuamos. Entonces les muestro en esta imagen, fíjense, ese es el parásito, el del medio, el flagelado, el Trypanosoma cruzi. Ya es el parásito flagelado que lo podemos ver desde una vista microscópica en sangre. ¿Ya? Ahora a sus lados les estoy mostrando al vector. Esa es la imagen de la vinchuca, ¿ya? De la vinchuca o el Triatoma infectans, que es el vector que puede transmitir el Trypanosoma cruzi. Entonces, a ver, fíjense ese no es lo mismo que el chulupi, algunos le confunden, hay una vinchuca, y no es una vinchuca, es un chulupi. Entonces, chulupi sí puede haber en casa, puede haber, pero eh, la vinchuca no. Bueno, como les digo, una sola vez he visto. Entonces, ese es el Trypanosoma cruzi, jóvenes, para que lo conozcan. Seguramente esta enfermedad ya la han revisado cuando han visto microbiología o parasitología propiamente dicho. Entonces, seguramente la han debido revisar. Y es ahí, han debido conocer un poquito sobre la microscopía del Trypanosoma cruzi. Este es el ciclo de vida que seguramente ustedes lo han debido revisar, como les digo, en parasitología. Es el ciclo de vida o más bien dicho, el ciclo de infectación de la enfermedad del Chaga. El Trypanosoma cruzi, por alguna razón, es infectado por el Trypanosoma cruzi, la vinchuca, y dentro del tubo digestivo de la vinchuca, esta se acumula en el sistema reticuloendotelial, el aparato digestivo, y va haciéndose divisiones en amastigotes, en tripomastigote, ya en tripomastigote, en epimastigote, luego se multiplica y prácticamente se convierte en metacíclicos tripomastigotes, que son prácticamente los que entran a través de la picadura de la vinchuca o de forma transplacentaria a la persona, y esta va y ataca zonas dianas, ya zonas de predilección para el Trypanosoma cruzi es el esófago, el estómago a veces, el colon y también el corazón, ¿ya? Este parásito Trypanosoma cruzi, jóvenes, tiene como les digo, tiene un favoritismo por esta zona, ya que, ya que tiene un favoritismo porque justamente le encanta la parte nerviosa parasimpática. Y se van a darse cuenta que tiene bastante relación con el plexo mientérico de Meissner, tanto en la parte, el plexo mientérico, que quiere decir la inervación motora de la parte muscular del esófago, la inervación motora de la parte muscular del corazón y la inervación motora de la capa muscular del colon, o sea, de estas tres zonas. Va hacia esta zona de predilección y prácticamente comienza a realizar con el tiempo una denervación. ¿Qué quiere decir? Que va destruyendo la inervación de esta zona. Cosa que después de 20, 30 años que está ahí el parásito poco a poco denervando esa zona, destruyendo la inervación de esa zona, entonces esa zona va a perder la capacidad de cumplir con sus funciones mientéricas. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, si acaso atacan en el esófago, que ya lo hemos revisado como la patología de la calasia, ustedes se van a darse cuenta que el esófago en la parte distal
va perdiendo su inervación. Entonces prácticamente ya no hay ese peristaltismo que ayuda a que los alimentos pasen del esófago al estómago. Entonces se va acumulando y se va produciendo una dilatación del esófago distal. Entonces a eso se conoce como acalasia. Lo mismo pasa en el corazón, ¿ya? Va perdiendo la inervación mientérica de todo lo que es el corazón, el músculo miocárdico, y con el tiempo esta denervación va a causar una miocardiopatía que se llama la miocardiopatía chagásica. Seguramente lo van a revisar bien, la miocardiopatía chagásica en medicina interna y también cuando lleven cardiología. Por el momento no lo vamos a tocar, pero más o menos ataca también a esa zona esta enfermedad del Chagas y puede producir arritmias y sin embargo con el tiempo puede agrandar el corazón a tal momento de que puede ir ocasionando arritmias cardíacas y por último un infarto o un paro cardíaco, ¿ya? Por la arritmia que tiene el corazón. Entonces hay muchos abuelitos que se los diagnostica cuando tienen 60, 65 años y comienzan con problemas cardiológicos. Justamente se les hace la serología diagnóstica y cabalmente sale Chagas. Entonces estos abuelitos van recibiendo el tratamiento, entonces prácticamente es otra patología que van a revisarla ustedes seguramente. Ya, entonces a esta zona también ataca. Y hoy por hoy, jóvenes, vamos a revisar la denervación que se ocasiona a nivel del colon, ¿ok? A nivel del colon porque justamente estamos viendo las patologías del colon y vamos a ver cómo esta denervación mientérica en el colon puede ocasionar una catástrofe conocida como megacolon chagásico y traerle muchos problemas digestivos al paciente dentro de lo que es el tema de la gastroenterología. Es muy frecuente, jóvenes. En los abuelitos se ve bastante. Ustedes van a ver cuando estén haciendo el internado que los abuelitos llegan con problemas de megacolon chagásico y peor todavía cuando ya llegan complicados. Cuando llegan complicados llegan mal los pacientes, ¿ya? Entonces, obviamente, lamentablemente, decimos nosotros, es una enfermedad silenciosa. Y cuando ya está en un estado crónico, ya no hay tratamiento. Entonces, ese es otro problema, por ejemplo, que lamentablemente no hay gente que se haga, por ejemplo, cada año, cada 2 años, hágase la serología para echar, para ver si es que tiene o no tiene. Entonces, prácticamente no hay esa gente. Entonces, justamente se diagnostica cuando uno ya está en fase crónica, cuando ya está avanzado. Y en esos tiempos ya no hay tratamiento para el Chagas. Ya no hay tratamiento para el Chagas como enfermedad porque ya es crónica la enfermedad. Entonces hay que hacer tratamiento directo, ya sea para la acalasia, que es una de sus complicaciones, para la miocardiopatía chagásica o para la megacolon chagásica. Entonces hay que hacer un tratamiento directo en esta zona, ¿ok? Sigamos. Ahora, ¿cuál es la clínica del megacolon chagásico? O sea, ¿qué sintomatología presenta el paciente? Nosotros dentro de la parte de Chagas, no lo he puesto en estas diapositivas, pero tenemos 2 fases por las que pasa desde el momento que ingresa el parásito al paciente hasta el momento que comienza a aparecer los síntomas. ¿Ok? Tenemos 2 fases, la fase aguda y la fase crónica. La fase aguda es el primer mes prácticamente, o la primera semana que de dónde a dónde comienza esto. Desde el momento que el paciente ha adquirido este parásito, hasta las 3 semanas o máximo un mes se considera fase aguda, ¿ya? Y de ahí, de a partir del segundo mes hasta los 20 a 30 años es fase crónica. Entonces, hoy por hoy tenemos tratamiento para la fase aguda, más no para la fase crónica, ¿ya? Porque ya prácticamente el parásito está diseminado y está en el sistema retículo endotelial donde no puede haber, donde el tratamiento ya no tiene validez, más o menos así para que me entiendan. Ahora, lamentablemente
muy difícilmente pues se diagnostica en fase aguda, que son las primeras 3 semanas o el primer mes desde el momento que ha adquirido el paciente. ¿Por qué me van a preguntar ustedes? Porque los signos que el paciente presenta no son relevantes. ¿Qué signos presenta el paciente? Si es por picadura de la vinchuca, hay el signo característico que se llama signo de Romaña, que es el chagoma de inoculación. Les voy a mostrar ahorita cuál es. Tengo una imagen acá. Aquí, fíjense, esta es la imagen característica del chagoma de inoculación, ¿ven? ¿Por qué en la parte palpebral es su parte favorita? Porque es una zona bastante irrigada y también porque es una zona fácil de, como les digo, una piel sensible. No es como de la mano o peor de la planta de las manos o de los pies. Entonces, prácticamente en la parte palpebral, chagoma de inoculación, es la parte más sensible y puede atacar esta zona. Este es el característico signo de Romaña, ¿ya? No sé si alguna vez han visto algún paciente con signo de Romaña. Yo hasta ahorita no lo conozco, no he visto. En la parte clínica, ¿no? Como médico les hablo. Nunca he visto. Sí he visto edema palpebral, pero bipalpebral en las dos bipalpebrales por alergia, pero no por chagoma de inoculación. Entonces, muy difícilmente hay. Y como les digo, prácticamente la inoculación por parte de la vinchuca, prácticamente casi podríamos decir que ya está erradicada. ¿Ya? Entonces, más que todo es de forma transplacentaria la transmisión. Pero bueno, o también si te han puesto sangre de un paciente que tiene Chagas, que no le hayan hecho las pruebas serológicas, también puede ser, ¿ya? Entonces, pero en esta fase aguda, para que no nos salgamos del tema, ¿qué signos presenta? Chagoma de inoculación o signo de Romaña, ya, digamos, ¿ya? ¿Y qué más? Puede presentar fiebre y malestar general. Entonces, muchas veces la fiebre no es constante, ya puede ser un día sí, un día no, y ya, y pasó. Y el malestar general, que cualquier persona puede tener malestar general. Entonces, prácticamente no son signos que te vayan a llevar a que tú vayas al hospital, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, no es así. Entonces, tiene que pasar algo. Los pacientes lamentablemente siempre esperan a último momento o a estar muy mal para ir al hospital. Muy pocos van a ir ahí por una pequeña fiebre, un poco de malestar y prácticamente justamente nosotros hagamos una serología para Chagas y salga positivo. Entonces, siempre primero hacemos exámenes de sangre, pedimos urocultivo, buscamos la causa de la fiebre, ¿no? Pero muy pocas veces pensamos que la fiebre puede ser por un Chagas, ¿ya? Entonces, como les digo, esta fase es una fase aguda que es muy difícil hacer su diagnóstico de Chagas, ya esa es la fase aguda. Ahora, luego del primer mes, pasa al segundo mes, del segundo mes hasta las 10, 20, hasta 30 años, es fase crónica, ¿ya? La fase crónica. La fase crónica es totalmente asintomática. El paciente no presenta ningún síntoma, ¿ya? No presenta ningún síntoma. Y son 10, 20, 30 años que no presentan ningún síntoma, pero sin embargo, dentro de la fisiopatología, el parásito está denervando la zona de adquisición. Si es esófago, si es corazón, si es colon, está denervando esa zona. Entonces, prácticamente, jóvenes, este tiempo es asintomático y de muy difícil diagnóstico. E incluso si la mujer está embarazada, a veces ni siquiera así se la diagnostica. ¿Por qué? Porque si evidentemente el parásito está en la sangre, llega un tiempo dentro de la fase crónica que no está, está introducida dentro del sistema retículo endotelial, entonces probablemente las serologías te salen negativas, ¿ya? Y sin embargo tiene Chagas el paciente, ¿ya? Entonces es de difícil diagnóstico. Luego de la fase crónica viene la fase latente. La fase latente es cuando ya prácticamente comienza a haber síntomas,
pero por la zona de adquisición. En este caso, pongamos síntomas de acalasia, síntomas de miocardiopatía chagásica, síntomas de colon chagásico, ¿ya? Entonces puede haber eso, ¿ya? En la fase latente, ahí sí se puede hacer el diagnóstico, porque porque el paciente ya te está dando las pautas si es acalasia, si es miocardiopatía chagásica o si es megacolon chagásico, porque tiene una sintomatología en esta, ¿ya? Entonces, si es que ya tú ves esos síntomas, obviamente vas a pensar en un Chagas y pedirle una serología. Y más o menos estamos hablando cuando ya el paciente ha pasado 30 años. Por ejemplo, el paciente ha sido transmitido o infectado a los 10 años de niño, digamos. Y a los 40 años comienza a tener los síntomas, ¿ya? Ahora, no nos vamos a ir a los síntomas de acalasia ni a los síntomas de, de miocardiopatía chagásica, porque eso ustedes lo van a revisar en cardiología, medicina interna. Nos vamos a abocar en esta oportunidad al megacolon chagásico. ¿Cuál es la clínica inicial que presenta el paciente dentro del megacolon chagásico? La clínica inicial, el paciente va a comenzar a tener dolor abdominal, va a tener distensión abdominal, después de comer se le va a hinchar la barriguita, puede tener constipación crónica, que es el momento clave que nos va a decir el paciente que a partir de los 40, 45 años ya tiene dificultades para entrar al baño, va cada 2 días, le cuesta mucho entrar a hacer sus necesidades y además puede ir acompañada de estreñimiento, ¿no? Que es lo mismo, constipación crónica, estreñimiento, el paciente le cuesta defecar. Y muchas veces, como les digo, el ritmo defecatorio cambia, hace cada 2, cada 3 días, ¿ya? Y también puede tener tenesmo, que es dolor al hacer su catarsis, es dolor. Entonces, prácticamente ya comienza a tener estos síntomas y ahí sí tú ya te puedes dar cuenta de que o bien puede ser por la falta del consumo de fibra o por un posible chaga, ¿ya? Entonces, prácticamente, o algunos le dicen el colon flojo, o más bien dicho, que tiene problemas dentro de todo lo que es el movimiento peristáltico colónico, y ya pues ahí se hace el diagnóstico probablemente de Chagas. Entonces, esos son los síntomas iniciales que puede presentar un paciente con megacolon chagásico. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Como les digo, en fase aguda, en fase crónica, difícilmente vamos a hacer un diagnóstico porque seguramente el paciente no va a asistir al hospital, en su mayoría, les digo, ¿no? Si asiste de manera particular, bueno, ¿no? Podríamos hacer como laboratorios de rutina a todos estos pacientes y ocasionalmente encontrarles Chagas, ¿no? Pero difícilmente a veces se pide eso. Ya, la gente a veces no tiene mucho dinero para realizarse este tipo de exámenes. Pero bueno, ahora, dentro del diagnóstico, ya si nosotros vemos que el paciente, y estamos pensando ya sea en una acalasia, en una miocardiopatía chagásica o en un megacolon chagásico y estamos pensando que la causa es el Chagas, entonces comenzamos a pedir nuestros laboratorios de rutina, que ustedes ya lo conocen, que es nuestro hemograma, glicemia, urea, creatinina, tiempo de protrombina y nuestro examen de orina, que nos pueden dar aviso, probablemente todo salga normal, porque son laboratorios inespecíficos que nos ayudan a ver de manera general a nuestro paciente. Lo que sí nos va a ayudar bastante es pedir una serología para Chagas, ya que puede ser un high Chagas, que es una prueba serológica que se realiza, una prueba directa en sangre en donde se llega a ver al parásito microscópicamente. O una ELISA Chagas. El ELISA Chagas es también inespecífica porque la ELISA Chagas busca los anticuerpos anti-Chagas, más o menos para que me entiendan. Y si encuentra anticuerpos para Chagas, prácticamente te dice es positivo para Chagas o no es positivo para Chagas. ¿Ok? Entonces, pero lo que aquí te va a ayudar a hacer el diagnóstico son tu serología para Chagas y tus laboratorios de rutina. Ahora, puedes hacer otros tratamientos, otros
métodos diagnósticos, si tu paciente está ingresando y tú estás pensando que tiene Chagas, y aparte de que obviamente tiene síntomas de colon chagásico como estreñimiento, constipación crónica, tienes que pensar también, no abocarte solamente en un megacolon chagásico, porque ojo, puede haber un paciente con acalasia, miocardiopatía chagásica y megacolon chagásico. En los abuelitos es común ver a los 3 niveles la afectación. Y a veces es difícil operarlos, porque lamentablemente tienes que operarlos por el megacolon o por la acalasia, y no puedes operarlo porque tiene una miocardiopatía chagásica que no es compatible con una anestesia. Pero bueno, no nos vamos a meter a la parte quirúrgica, pero para que ustedes me entiendan, es que los pacientes pueden presentar las tres complicaciones de agravarse. Entonces, para eso, si estás pensando en una enfermedad de Chagas ya en un estado latente, tienes que solicitar laboratorios y estudios que te puedan ayudar a hacer el diagnóstico. Y aquí pedimos nuestro electrocardiograma porque primero tenemos que descartar que no esté tan afectado el corazón, que no haya una miocardiopatía chagásica. De eso va a depender mucho hacer nuestro tratamiento, ya sea anacalasia o megacolon. Entonces pedimos nuestro electrocardiograma para ver si no hay una miocardiopatía chagásica o arritmia en el corazón. Podemos pedir una radiografía de tórax para ver la silueta cardíaca. Ahí vamos a evidenciar el tamaño del corazón y si el paciente está dilatada, si tiene, obviamente el índice cardíaco va a salir elevado. Y que eso lo mides en radiografía de tórax, que ya a mis estudiantes de imagen o los que han visto conmigo les he enseñado a medir índice cardíaco, ¿no? Y si no, igual en cardiología ustedes lo van a llevar. Se puede hacer ecocardiograma, que es un estudio un poquito más carito, pero prácticamente te lleva al control excelente de la función del corazón. En 24 horas hacen un control rítmico del corazón, ¿ya? Y también por ecografía se mide todas las medidas del aurícula, ventrículo, también de las válvulas. Entonces prácticamente ahí te avisan si el grado de insuficiencia y el grado de miocardiopatía que tiene tu paciente. Puedes pedir radiografía abdominal para ya pensar en una dilatación colónica. Ustedes saben que en una radiografía de abdomen, ya les he mostrado varias oportunidades, radiografías de abdomen normal, ustedes prácticamente todo lo que es colon, intestino delgado, intestino grueso, no lo ven como algo borroso, no se ve. Más cuando hay una dilatación colónica, van a ver el colon dilatado. Normalmente el colon, su diámetro es hasta 6 centímetros, pero ya en una radiografía de abdomen y están viendo una dilatación colónica, obviamente el intestino va a estar midiendo 8, 10 centímetros. ¿Ya? Entonces ahí ya ustedes podrían hablar de un megacolon chagásico. Pueden hacer una endoscopía superior para descartar qué cosa, la acalasia. Ya pueden descartar. Y el colon por enema, que es un estudio que también se utiliza, es un estudio contrastado en el que se introduce, ya les he hablado de este examen, se introduce enema contrastado por el colon, cosa de que pinta todo el marco colónico, sacan radiografías y ahí tú ves la forma, el tamaño del colon. Ya ves la forma y el tamaño del colon y prácticamente ahí haces tus medidas y tú dices, eso no es un megacolon. Aquí les puse dólico megacolon. No es lo mismo dólico. Dólico significa longitud del colon. ¿Qué quiere decir dólico? Colon largo, largo en longitud. Megacolon significa aumento de diámetro del colon. Quiere decir que la circunferencia del colon es grande. Ahora cuando decimos los dos, dólico, megacolon, quiere decir un colon agrandado y largo. ¿Ya? Para que me entiendan. Vamos a quedar aquí en tratamiento, jóvenes. Inmediatamente ahorita les envío la invitación para que continuemos. Nos queda menos de un minuto. En este momento se nos va a cortar la